vamos a hablar de lo que es la etapa 1. El tema es funciones y relaciones y comprende las lecciones de la 1 a la 3. En este caso hay que tener en mente, ¿sí?, lo que es una función, una ecuación. En esa ecuación hay que identificar lo que es la variable independiente y lo que es la variable dependiente. Aquí pusimos un ejemplo donde podemos darnos cuenta precisamente cuál es una y cuál es otra. Normalmente se maneja aquí en esta expresión la x como la variable independiente y la y como la variable dependiente. Pero podemos manejar otras variables, ¿sí? Y nomás checamos la ubicación de cada una de ellas para poder identificar correctamente cada una. Ahora, dentro de las variables independientes y dependientes también se maneja el concepto de dominio y de rango. ¿Cuál es el dominio? El dominio se representa con los valores correspondientes a x. ¿Qué valores? Solamente los valores permitidos de la variable independiente. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden tener diferentes ecuaciones, como pueden darse cuenta, y en esas ecuaciones no todos los valores son permitidos, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta aquí que en y igual a 3 entre x menos 2, yo a la x le puedo dar prácticamente cualquier número real. ¿Cuáles son los números reales? Los números desde menos infinito hasta más infinito. Pueden ser valores enteros, decimales, positivos, negativos, ¿sí? Y raíz cuadradas, pero excepto las raíces cuadradas negativas. Pero aquí también no le puedo dar un solo valor. ¿Qué valor no le puedo dar? El 2. Aquí se pueden dar cuenta que para identificar que ese valor no es el permitido, agarramos esta expresión del denominador, que es x menos 2, y la igualamos a 0. Este menos 2 lo pasamos a la derecha de igualdad y queda x igual a 2. Este me indica el valor que no está permitido darle a la función. Precisamente aquí, con respecto a la definición, hacemos hincapié en que esos valores permitidos son son todos excepto este, ¿verdad? Y así como lo vimos, aquí pueden darse cuenta en este otro ejemplo que aquí esta raíz cuadrada, tenemos la variable independiente y la dependiente. Esta variable x, no está permitido darle todos los valores. ¿Qué valores son los que están permitidos? Los valores desde el 0 hasta el infinito, es decir, x mayor o igual que 0, ¿sí? Y esto lo podemos representar de esta forma o de otra forma, con corchete 0, hasta más infinito, con paréntesis. Regresando al dominio y al rango, podemos decir también que el rango es el conjunto de valores permitidos de la variable dependiente también, ¿verdad? Y combinando el dominio y el rango, podemos formar lo que son funciones o relaciones. ¿Qué es una función? Una función, como nos dice aquí la definición, es la correspondencia de un valor de x con un valor de y solamente. Eso para nosotros representa una función. Y una relación es la correspondencia de dos o más valores de x con uno de y. ¿Sí? Aquí podemos mostrar unos ejemplos donde se manifiesta precisamente si es una función o es una relación. Aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, en estos pares ordenados, pueden darse cuenta que aquí tenemos los valores de x, y de y, x y y, x y y, y x y y. Pueden darse cuenta, si ustedes observan, cada uno de estos valores de x son completamente valores diferentes, al igual que los de y. Eso para mí me indica que esto es una función. ¿Por qué? Porque los valores de x nunca se repiten, son valores siempre diferentes, y la y igual. Entonces la correspondencia es de 1 a 1. Por lo tanto, esto para mí podría ser una función. Es una función. Y en la relación aquí podemos darnos cuenta que estos son los pares ordenados de esta función, pero al checarlo detenidamente podemos observar que este 3 de x y y, observan que se repite. Entonces, al repetirse cumple con esta condición de dos o más valores de x con uno de y. Aquí tenemos este valor de x es 1 y el de y tiene dos valores diferentes. Posteriormente checamos los demás elementos y también hay una repetición de esa situación, ¿sí? Pero esto me indica que representa una relación y esto representó para mí una función. Eso es una forma de comprender precisamente el concepto de función y de relación, así como dominio y rango. Nos vamos
a otra situación donde vamos a determinar lo que es el dominio o el rango en algunos casos, pero antes de ello tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Ustedes tienen que acordarse de que al manejar un corchete que se abre o que se cierra, ¿sí?, significa que sí se incluye. También, si ustedes manejan un menor igual, que es un símbolo de desigualdad, me indica que sí se incluye. Lo mismo que el punto relleno me indica que sí se incluye. Y si manejamos un paréntesis o un símbolo de menor que o un punto sin rellenar, me indica que el punto ese no se incluye. Para que podamos entender este concepto, vamos a analizar este ejemplo de esta gráfica. Esta gráfica podemos identificar. Aquí tenemos este punto sin rellenar, me indica que no se incluye. Tenemos este punto relleno y me indica que sí se incluye. Nos piden que determinemos el dominio. El dominio podemos identificar que son todos los valores correspondientes al eje de las X. Y comenzamos con el valor más pequeño que tienen las X. Está en este punto y corresponde al menos 4. Como es un punto sin rellenar, me indica que yo voy a utilizar un paréntesis, porque este significa un paréntesis. Aquí lo ponemos, un paréntesis que se abre. Y ponemos el valor menos 4. Posteriormente le ponemos la coma y analizamos el punto más grande de las X y nos damos cuenta que es aquí en este punto de 4. Subimos y nos indica que ese punto es un punto relleno. ¿Qué indica el punto relleno? Menor o igual o corchete, que se abre o que se cierra. En este caso, como está a la derecha, se va a cerrar y con el punto número 4. Y aquí tenemos el dominio, que es paréntesis menos 4, coma 4, cierro corchete, ¿verdad? Así como hicimos el dominio, vamos a determinar también lo que es el rango. El rango corresponde, como dijimos aquí, al conjunto de valores permitidos de la variable dependiente, que en este caso es la Y, ¿verdad? O la Y. Analizamos el menor valor de la Y y corresponde a un menos 4. Y aquí lo ubicamos en un punto sin rellenar. Entonces ponemos paréntesis, menos 4, coma. Checamos el eje vertical y vemos cuál es el punto más grande de la Y y nos ubicamos en el 3 positivo. Y me indica también que es un punto relleno, por lo tanto vamos a manejar un corchete. Corchete 3, cerramos corchete y aquí tenemos el rango de esta gráfica. Si nosotros queremos identificar si es un dominio, si es una función o es una relación, pueden observar si hay algún lugar donde se empalmen las gráficas y pueden darse cuenta que no se empalman. Ustedes trazan una línea punteada vertical. Si lo toca una vez es una función, si lo toca 2 veces es una relación. Ese es el criterio de la recta vertical, ¿no? Por lo tanto determinamos que esa es una función. Aquí nos dan una función que es y igual a 3 entre x y nos piden determinar lo que es el dominio. Aquí observan que si yo le doy, no le puedo dar todos los valores completos. Aquí si esta x, como lo hicimos aquí en este problema, lo igualamos a 0 y entonces determinamos que la x es igual a 0. Significa que la x, el 0 no le puedo dar aquí, porque si yo trato de dividir 3 entre 0, me da un no valor o no existe. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, mi dominio va a ser todos los números reales menos el 0. ¿Sí? Este es para el problema número 6. Y el problema número 7, con estos dos incisos, nuevamente aplicamos el criterio de la recta vertical para determinar si es una función donde hay una correspondencia de un valor de y con uno de x, o es una relación que hay una correspondencia de 2 o más valores de x con uno de y. Analizamos nuevamente de aquí la gráfica y aplicamos el criterio de la recta vertical. Trazan una línea vertical punteada. Si en la gráfica se toca más de una vez, aquí pueden darse cuenta que la toqué una vez, 2 veces. Por lo tanto, para mí esto representa una relación. Observamos el siguiente ejemplo y aplicamos el mismo criterio, una línea punteada vertical. ¿Cuántas veces la toca? Una sola vez. Si esa recta vertical la pasan por cualquier punto de la recta, de la pendiente que tenemos aquí, la va a tocar siempre una sola vez. Por lo tanto, esto para mí representa una función. Espero que les sea útil esta información respecto al tema que acabamos de ver.